que estemos. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar con nosotros esta tarde, gracias por estar ya en este segundo conversatorio, taller que hemos tenido sobre Biblia y sinodalidad. El día de hoy darle gracias a María Gloria Ladislao, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos esta tarde-noche. Vamos a presentarla. María Gloria Ladislao es casada, nació y vive en Buenos Aires, Argentina. Es catequista, licenciada en teología con especialidad en Sagradas Escrituras. Enseña en seminarios catequísticos y otros centros de formación desde el año 1988. Dirige el espacio bíblico Palabras con Miel y participa del programa Teologanda Mujeres Haciendo Teología. Publicó también algunos libros, entre ellos Jesús miraba mujeres y ellas profesaban su fe. Otro de los libros, Yo, María Magdalena, discípula de Jesús, y Yo, Paula, apasionada por la palabra. Le damos una bienvenida muy, muy calurosa, María Gloria. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes que están aquí esta tarde con nosotros. María Gloria, son todas y todos tuyos y tuyas. Muy bien. Bueno, buenas tardes, noches. Muchísimas gracias por la invitación. No saben el placer cuando iba escuchando los acentos. Digo, qué lindo una red latinoamericana. Y cuánto, al menos a mí, digo, uy, cuánto me falta aprender, porque tal no logro sacar de qué país es. Y así. Así que gracias, que es hermoso con esto que nos permite hoy en día la tecnología. Gracias particularmente a Jaime. Bueno, con Jaime nos conocimos por los encuentros de la Federación Bíblica en Quito. Después él ha participado aquí en Argentina en encuentros de animación bíblica, no solo de la red claretiana, ¿no? Sino digo, representando a los claretianos en la animación bíblica aquí en Argentina. Y bueno, y hace poquito tuve la alegría de verlo personalmente, porque yo estuve en Santiago, era de mañana, entonces no tomamos pisco. Compartimos queda pendiente, compartimos un rico desayuno porque era la mañana nomás, pero ya habrá otra ocasión. Bueno, gente hermosa, ¿qué decirles? Vamos a pedirle al espíritu, a la Ruaj amorosa, que se haga presente. No sé en sus lugares si además del frío ha habido mucho viento, pero hoy acá tuvimos mucho viento. Y justamente esta tarde conversaba con una compañera del equipo de Palabras con Miel, bueno, a raíz de... Vieron que este es un año, no sé cómo será en sus lugares, pero acá, viste, uno dice, sí, volvemos a la presencialidad. Bueno, sí, pero pará, porque también está la gente que encontró este espacio, que sabe, por ejemplo esto, ¿no? Que sabe que a la noche se puede sentar en la compu, ¿y por qué le vamos a robar ese espacio? Bueno, tampoco somos Superman, que podemos hacer todo, y como justo hoy había viento, hablábamos con mi amiga, si uno quiere resistirse al viento, se tensiona, ¿viste? Te pones así. Entonces, bueno, como el soplo de Dios sabe mejor que nosotros para dónde ir, no va a ser como otros años que tuvimos planificado de marzo a diciembre, no, tal cual, no va a ser. Así que sea bajo el soplo de la Ruaj amorosa que nos convoca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Espíritu de Dios, Ruaj de amor, te damos gracias porque nos reuniste, te damos gracias porque nos mantenés en conexión. Ilumina nuestra mente y hace arder nuestro corazón hoy en el contacto con la palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo. Mi intención sería hablar un rato, ¿sí? Hablar un rato, presentar un poco algunas cositas que fui pensando, rezando,
Después abrimos un rato de diálogo y después por ahí todavía, según lo que salga, alguna colita más de algo para compartir. A ver, ahí está, ahí se ve bien, perfecto. Esperen, que así me quedo tranquila, que está todo en orden antes de arrancar. Un segundo, ahí está. No. ¿Estoy compartiendo la pantalla? No. ¿Estoy haciendo un lío? Me parece. No, está compartiendo Sí, la se está pantalla. viendo. Está compartiendo bien. ¿Se ve bien? Sí. Voces diversas Sí. en camino. Sí, sí. Bien, Sí. excelente. Creí que había hecho lío. No Muy está bien. todavía- no está en modo presentación. Ah, pero lo voy a dejar así, porque cuando lo Perfecto. pongo en modo presentación después no encuentro, después no encuentro dónde tocar. Después no se encuentra uno a sí mismo. Eso te... Así que lo dejo así, que nos entendemos. Bueno, me cuenta Jaime cuando charlamos que están en este camino de poder reflexionar, ahondar en esta postura de sinodalidad, llamémosle, ¿no? Este talante que queremos como comunidad, como seguidores de Jesús, tener este matiz de un caminar juntos. Y entonces, bueno, me propone algo sobre mujeres, Biblia, sinodalidad. Lo primero que se me vino fue, bueno, pensar cómo en la Biblia las mujeres van haciendo juntas el camino, fue lo primero que me vino. Y había tanto, que decidí quedarme solo en este aspecto, en el aspecto de las voces. ¿Por qué en el aspecto de las voces? Justamente cuando hablamos de sinodalidad y hablamos de hacer juntos el camino, uno de los aspectos muy importantes que queremos remarcar en esto de la sinodalidad es que todas las voces hagan su aporte, ¿no? De hecho, no sé cómo fue en otros países, pero aquí en Argentina estuvo la consulta al pueblo de Dios y las reuniones en las pequeñas comunidades, en las parroquias, en las capillas. Lograr que las voces de todas las personas que estamos en la comunidad sean escuchadas y este diálogo que busca discernimiento, digamos que podamos escuchar lo que cada cual tiene que decir para discernir el camino y para avanzar. Entonces, dentro de todo lo que se podía plantear de mujeres, Biblia y sinodalidad, me voy a quedar por hoy con la cuestión de la voz de las mujeres. Me quedo con esta cuestión de la voz de las mujeres en la Biblia. Y me venían unas preguntitas. La primera pregunta, obviamente, ¿qué pasa con la voz de las mujeres en la Biblia, no? ¿Está, no está? ¿Es una voz que se escucha? ¿Es una voz que está silenciada? Bueno, ¿qué pasa con las voces de las mujeres en la Biblia? La otra pregunta que me hacía es si es una voz individual o colectiva, justamente en esto de sinodalidad, ¿no? Ver si las voces de las mujeres propician el diálogo, propician una voz con otros, o es una voz individualista. Me planteaba de qué manera la voz de las mujeres hace caminar a la comunidad, si la voz de las mujeres hace caminar a la comunidad. Y también me planteaba si es una voz que es recibida por el resto de la comunidad, entonces diríamos, bueno, si las que hablan son las mujeres, ver cómo reciben esta palabra los varones, pero inclusive también si dentro de las mujeres no hay diferencia, ¿no? Que sea una voz que de algunas mujeres y si es recibida o es rechazada. Bueno, son así los puntos que se me ocurrían para pensar, porque me parece que hurgando esto en la palabra, tendremos también para pensar en nuestro camino hoy. ¿Qué pasa con la voz de las mujeres? Si esa voz es individual o colectiva, si es una voz que hace caminar a la comunidad y si es una voz que es recibida o rechazada. Entonces, decimos camino, se nos viene el libro del Éxodo, seguro, y la primera voz de mujer en la cual me quiero detener es
la primera persona que aparece en la Biblia nombrada con el carisma profético, ¿sí? Es la primera persona, cuando venimos leyendo Génesis, Éxodo, es la primera persona en la Biblia de la cual se dice que tiene carisma profético, y es la profetisa Miriam. Miriam en hebreo o María en español. Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón. La palabra de ella como palabra profética que la encontramos allí en Éxodo 15. Miriam, una israelita, esclava, oprimida por Faraón, participa de esta experiencia grande de la liberación, y Éxodo 15 nos cuenta, una vez que el pueblo ha cruzado el Mar Rojo, dice Éxodo 15, en este cántico que nosotros rezamos también en la noche de Pascua, en la vigilia pascual. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé, dijeron: canto a Yahvé que se ha cubierto de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé, Él es mi salvación, Él es mi Dios, yo lo glorifico, es el Dios de mi Padre, a quien exalto. Sigue todo el cántico que celebra la obra de liberación, el cántico que justamente celebra el camino que va a empezar, ¿no? Cómo Dios va a guiar a su pueblo por este camino hacia la tierra. Y cuando termina el cántico, dice el versículo 20, Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril y todas las mujeres la seguían con tamboriles y danzando en coros. Y Miriam les entonaba el estribillo. Cantad a Yahvé que se ha cubierto de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Bien, esta mujer entonces, que es la primera que aparece con carisma profético, sabemos que la profecía es don del Espíritu, ¿sí? Justamente a diferencia de otras funciones que hubo en Israel, como fue el sacerdocio o como fueron más tarde los escribas, la profecía se caracteriza por ser directamente un carisma del Espíritu, ¿sí? No hay un protocolo, no hay una escuela para ser profeta. El Espíritu lo da a aquellas personas que Él dispone, y nosotros, bueno, nosotros como bautizados y bautizadas lo tenemos todos desde el día de nuestro bautismo. Ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí como propio de esta voz profética? Y lo vamos a seguir encontrando más adelante. Uno de los aspectos de las voces proféticas, y aquí particularmente está bien presente, es que la voz profética permite leer la presencia de Dios en los acontecimientos. Los acontecimientos como tal pueden ser leídos de muchas maneras. Este mismo acontecimiento del Éxodo, puede un historiador decir, esto fue una rebelión de esclavos y se escaparon una noche y punto. Siempre para el creyente, en cada acontecimiento Dios se manifiesta, y una de las funciones proféticas es con la palabra hacer posible que la comunidad descubra la presencia de Dios ahí, que la comunidad descubra la presencia de Dios ahí. ¿Qué tiene en particular este cántico? Este cántico que empieza diciendo que Moisés y los israelitas cantaron, y el cántico lo que hace es atribuir la obra de liberación a Yahvé. Esto nosotros como que lo sabemos desde el catecismo, digamos así, ¿no? Sin embargo, pensemos lo que significa la experiencia de liberación y la atribución de esa experiencia a Dios. Es algo que después el Deuteronomio va a repetir muchas veces. No fue tu arco, no fue tu espada, no fueron tus caballos, no fue tu fuerza. Es Dios el que hace esta obra de liberación. Y este cántico lo que está haciendo es justamente no solo proclamar para el pueblo, sino mover al pueblo para que aparezca la alabanza a Dios por esta obra que Dios hace en favor de ellos. El cántico tiene, como muchos otros, como va a tener el cántico de María también, de María de Nazaret, este aspecto personal de quien canta y que habla en primera persona,
Él es mi Dios, Él es mi Dios, hay un testimonio personal sobre esta experiencia, y el sentido colectivo, es el Dios de mi padre, es el Dios de mi padre, es el Dios de la comunidad, de la familia, de la tribu. Bueno, la función de Miriam como profetisa, y que aparece puesta recién al final del cántico, tomó en sus manos un tamboril y todas las mujeres la seguían con tamboriles y danzando en coros. Cuando nosotros estudiamos los orígenes de la profecía en Israel, encontramos los círculos proféticos de varones como Elías o Eliseo, y esos círculos proféticos tienen estos fenómenos del espíritu que son el canto y la danza. Y son siempre grupos. Nosotros recordamos a Elías, a Eliseo, pero si leemos bien el libro de los Reyes, vemos que tanto Elías como Eliseo pertenecían a comunidades proféticas, no fueron tipos que se cortaron solos. Bueno, aquí Miriam aparece con el grupo de mujeres. Si bien es ella la que lleva la voz cantante, lo que aparece aquí es que el grupo de mujeres, por eso digo este artículo, Miriam les entonaba el estribillo, ¿sí? Hay una función de liderazgo, hay una función profética, esa es la palabra que hay que poner, por la cual Miriam y estas mujeres mueven al pueblo, primero a reconocer que hay presencia de Dios allí. Como digo, la experiencia del Éxodo se puede leer también sin la presencia de Dios. Un sociólogo te puede decir, esto fue un grupo de esclavos que se fue. Entonces es la tarea creyente la que descubre, es el anuncio creyente el que descubre que es obra de Dios. Y Miriam y las mujeres asumen esta tarea profética, de permitir que el pueblo descubra la presencia de Dios ahí y que por lo tanto lo alabe, y que por lo tanto lo alabe. Y esta pequeña escena final tiene un tremendo dinamismo, esto del canto en coros, en rondas, no sé cómo dicen en los países de ustedes, en ronda decimos acá, tiene un tremendo dinamismo. Por eso si hablamos de caminar, esta es una voz que, si bien tiene una impronta muy personal de Miriam, no deja de ser una voz colectiva, y es una voz que claramente hace caminar al pueblo. Claramente hace caminar al pueblo. De hecho, termina este cántico y el pueblo comienza ahí, después del cruce del mar, el pueblo comienza su camino por el desierto. La voz de Miriam, entonces, con esta particularidad del canto y el baile, estos fenómenos del espíritu que se daban en los círculos proféticos, y no quiero dejar de mencionar la presencia de los tamboriles, porque una característica que aparece y que me parece que también nos ilumina mucho para nuestro hoy, desde la dimensión corporal, siempre agarren cualquier manual de introducción a la Biblia, y cualquier manual de introducción a la Biblia, ¿cómo define al profeta? Como hombre de la palabra. Agarren cualquier manual de introducción a la Biblia y la definición del profeta es hombre de la palabra. Es una definición que se queda muy corta. Si vemos Elías y Eliseo, son mucho más que hombres de la palabra. Y en el caso de este grupo de mujeres profetizas, aparece el cuerpo todo profetizando, con la música, con el baile, con la pandereta, que también viene bien para despertar y llamar la atención del pueblo. Me gusta el caso de Miriam también, porque si nos queremos preguntar si esta voz es una voz que es recibida por la comunidad, ciertamente el hecho de que la encontremos en el texto bíblico significa que en la memoria de la comunidad ella ha quedado muy presente, ¿sí? Es un momento fundante, el cruce del mar, y allí está Miriam con el círculo de mujeres profetizando, o sea que obviamente para la memoria de la comunidad ha quedado bien fuerte ligada allí al momento fundante, pero sin embargo, a lo largo del Pentateuco, vemos también que hacer mucho ruido con la pandereta puede ser molesto. Hacer mucho ruido con la pandereta puede ser molesto, y ahí nos vamos a Números capítulo 12. Números capítulo 12.
Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado por esposa por haberse casado con una cusita. Una cusita es una etíope, negra. Uno lee esto y dice, celos entre cuñadas, ¿no? Y dejamos el problema como un problema familiar entre Moisés, Aarón y Miriam, celos entre cuñadas, mira con quién te casaste. Sin embargo, el versículo siguiente dice, ¿es que Yahvé no ha hablado más que con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Uno dice, pará, ¿los celos son por la cuñada o los celos son porque parece que a pesar de la experiencia tan fuerte del canto, del baile y de la profecía, parece que Dios habló solo con Moisés? Y el referente para el pueblo es Moisés, y ni que decir si agarramos nuestros catecismos o nuestras guías de Biblia o nuestros manuales de historia sagrada o lo que sea, lo que aquí está planteando este versículo que uno dice, uy, quedó ahí, bueno, por algo quedó ahí, por algo quedó ahí. La profecía de por sí, tiene siempre mucho conflicto. ¿Por qué? Porque la profecía no está legitimada. La profecía no está legitimada. Voy a hablar solo de Israel y después ustedes digan. El sacerdocio se recibía por herencia. Sos un hijo de sacerdote, recibís unción sacerdotal. En Israel y en tantas otras religiones era así. El escriba estudia, aprueba los exámenes y después es escriba. El rey está ahí porque es hijo de rey, está ungido. Y el profeta no tiene más que su propia tarea para validar lo que está haciendo. Entonces siempre es una figura conflictiva, y aquí Números 12, cuando Miriam y su hermano Aarón dicen, ¿acaso Dios no ha hablado más que con Moisés? Están reflejando una tendencia que ya había, que por más que el Espíritu sopla por todos lados, parece que si la voz de Dios llega mediatizada por algún varón, queda más legitimada, queda más legitimada. Después, bueno, continúa la historia de Miriam, cómo ella enfermó y demás. Pero, ¿por qué señalamos esto de lo que pasa con la voz profética de Miriam, de cómo parecía querer imponerse una línea en el pueblo? Ojo, yo me estoy pasando todo el libro del Éxodo, Levítico, Números, porque no tengo tiempo de hacer todo el análisis detallado. Parecía imponerse una línea en el pueblo donde el único que fue mediador de la voz de Dios fue Moisés. Aarón, como se le atribuye el inicio del sacerdocio, lo encontramos un poco más de veces nombrado en el Pentateuco porque legitima la función sacerdotal. Pero la queja de Miriam está reflejando cómo la profecía en general y en particular la profecía de las mujeres parece correr el riesgo de quedar medio oculta, porque, como digo, resulta más fácil legitimar la mediación de un varón que de una mujer. Sin embargo, como el Espíritu Santo existe, en la memoria del pueblo estas cosas no se pierden, y saltamos al profeta Miqueas capítulo 6, 500 años después del Éxodo. Profeta Miqueas capítulo 6, 500 años después del Éxodo. 6:3. Miqueas 6:3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. ¿Acaso en que te hice subir del país de Egipto y que te rescaté de la casa de servidumbre y mandé delante de ti a Moisés, a Aarón y Miriam? Miren cómo, por algún lado, en la tradición, en la memoria del pueblo, y queda en la línea profética, porque es un profeta el que rescata esto. Si nosotros tomáramos únicamente este versículo de Miqueas, mandé delante de ti a Moisés, a Aarón y Miriam,
tenemos que modificar todos los libros de catequesis y tenemos que hacer que filmen de nuevo la novela de Moisés. No sé, yo no la vi, pero al menos acá en Argentina la vio todo el mundo. Bueno, me gusta Miriam que nos hace ver así, de un pantallazo y en una sola mujer y este círculo profético, todo lo que puede ocurrir con la voz de las mujeres, como voz que alegra al pueblo, que hace caminar al pueblo, pero que también aparece como una voz conflictiva. Aparece como una voz conflictiva ¿por qué? Porque es más fácil legitimar a los varones como intermediarios de Dios. Esto, bueno, esto que ya lo sabemos, porque la cultura ha sido patriarcal, en fin, pero está me parece muy ilustrador esto que pasa con Miriam y cómo tenemos que rastrear también esa memoria profética para encontrar esta presencia y esta voz de mujeres, que es una voz que este versículo de Miqueas dice claramente, hace caminar al pueblo, lo dice clarito, mandé delante de ti, o sea, aparecen como conductores del pueblo en la salida los tres, Moisés, Aarón y Miriam. ¿Estamos acá? Bien. Bueno. Sí, estamos aquí. Sí, Vamos bien, siguiendo Sí, bien. Gloria, Todo bien claro. atentos. Todo claro, Gloria. Me están preguntando si que vas a ir haciendo la presentación al mismo tiempo, porque como dejas de compartir en algún minuto. Sí, no, dejo de compartir cuando no dice nada el PowerPoint, así que no, es así, gracias Jaime por estar atento. Bueno, vamos a ver una cosa del Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora sí voy a compartir porque, sí, Jaime, es así, lo que pasa es que algunas cosas las tengo escritas, otras no, entonces, a ver, ahí estamos. Bien. Antes de entrar al Nuevo Testamento, quiero incorporar este concepto, que es un concepto de la teología feminista, que en realidad, por ejemplo, en la lectura bíblica hace mucho tiempo que lo aplicamos, pero hace más bien poco que tiene un título. Y este concepto se llama interseccionalidad. Es un concepto de la teología feminista. La interseccionalidad es un marco diseñado para explorar la dinámica entre identidades coexistentes, por ejemplo, mujer, negra, y sistemas conectados de opresión, por ejemplo, patriarcado, supremacía blanca. El término fue creado por Kimberlé Crenshaw. Inclusive si buscan en YouTube, hay un video de ella cortito, es una abogada negra norteamericana, Kimberlé Crenshaw. Es muy interesante el planteo. Como digo, en la hermenéutica feminista se usa hace mucho, pero la palabra lo define un poco. A ver, ¿qué es esto de identidades coexistentes? Identidades coexistentes. Les voy a contar una cosa que nos pasó con Jaime cuando poníamos título a este encuentro. Le mando el título, le digo, voces diversas en camino, mujeres, Biblia y sinodalidad. Y él me repite, para que quedemos tranquilos, voces diversas en camino, mujer, Biblia y sinodalidad. Y yo le digo, no, mujeres. Justamente la interseccionalidad lo que quiere es que rescatemos a todas las personas, en este caso estamos hablando de mujeres, a las mujeres en su singularidad, también para salir un poco de esa visión esencialista de la mujer. La mujer es la alegría del hogar. La mujer, la mujer no existe. Existimos mujeres concretas con identidades coexistentes. Bueno, justamente Kimberlé Crenshaw, como es negra en Estados Unidos, plantea clarísimamente, no es lo mismo ser mujer negra que ser mujer blanca. Y no era lo mismo hace un siglo que lo que es ahora. ¿Sí? Bien, entonces, cuando la hermenéutica feminista empezó hace mucho tiempo, era como que al leer la mujer en la Biblia siempre todas las mujeres tenían que encajar en el ideal de la mujer, ¿no? Ahora un poco el trabajo bíblico es un poco más fino y decir, bueno, a ver, estas identidades concretas de mujeres que aparecen en la Biblia. Pensemos en Miriam, de la cual hablamos recién. Con todo lo que sabemos, con todo el peso que sabemos que tenía ser esposa y madre en aquella sociedad patriarcal, Miriam aparece como una mujer que nunca se casó.
lo cual en el contexto del Antiguo Testamento es algo muy singular. Bien, entonces, esta palabra interseccionalidad, que tiene muchas más cosas, muchas más profundas, pero si decimos, bueno, a ver, cuando yo voy a leer un texto bíblico y me encuentro mujeres o varones o lo que sea, para descubrirlos en su realidad concreta, y acá enumero algunos aspectos para descubrirlos en su realidad concreta, que no agotan lo que cada persona es: sexo, etnia y color, religión, situación económica, edad, salud, estado de vida, situación social y ejercicio de sus derechos, ¿sí? En el caso, a ver, de todos los seres humanos es claro, pero en el caso de las mujeres, no es para nada lo mismo la situación, mi situación, mujer, blanca, de clase media, en una gran ciudad donde pude estudiar teología, con esta palabra y este poder de ejercer la palabra que tengo en esta iglesia del siglo XXI. Si hubiera nacido en 1800, ni hubiera hecho facultad, ni nada por el estilo. Entonces, descubrir esta singularidad, descubrir esta singularidad. Desde esto es que invito a que veamos qué es lo que pasa con las mujeres discípulas de Jesús. Justamente, si decimos voces diversas en camino, cómo encontrar, palpar estas singularidades diversas. 3 textos, el conocido, muy conocido, de Lucas 8, después Jesús, a ver, vamos a ponerlo en modo, a ver si no hago lío, si lo pongo en modo presentación, a ver si me sale bien, ahí está. Después Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, lo acompañaban los 12, y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los servían con lo que tenían. Este camino de estas mujeres, fíjense que este también es un texto muy dinámico, ¿no? Predicando y anunciando, o sea, es un texto de mucho movimiento. Este camino nos lleva hasta el Calvario. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y por último, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Esto es una observación de Mercedes Navarro, tal vez han leído sobre ella, una de las autoras feministas en español más saliente. Y, bueno, por lo pronto acá en Argentina todas aprendimos con ella y con las teólogas brasileras que ya tenían camino hecho. Señala Mercedes Navarro cómo estos pasajes claramente nos hablan de diversidad. Claramente nos hablan de diversidad. Pensemos que en la sociedad del siglo I, el ideal era la mujer, esposa y madre. El ideal era la mujer, esposa y madre. Por eso es interesante cómo en la Biblia y en la memoria del pueblo primero, Miriam quedó, Judith quedó. Bien, estas mujeres que no respondían a ese modelo de la maternidad como la bendición sobre la mujer. María Magdalena, que está nombrada las 3 veces, María Magdalena, saben ustedes, en los 4 evangelios, en el Calvario, en la resurrección, es el único nombre que se repite siempre. María, llamada Magdalena, que no es ni esposa de, ni madre de, ni hija de, o sea, lo que determinaba a una mujer en aquella época, que eran los vínculos familiares. Las madres que tienen chicos me dicen, Gloria, no solo en aquella época, en la escuela soy la mamá de Jorgito, bueno, es así. Bien, llamada Magdalena, ninguna mujer es llamada por el gentilicio, ninguna mujer es llamada por su lugar de origen. Nombrar a alguien por el gentilicio es privativo de los varones, José de Arimatea, Saulo de Tarso. Bueno, el hecho de que Magdalena no aparece ni como madre de, ni como esposa de, ni nada, y aparece por su lugar de origen, nos habla de una mujer autónoma, algo bien particular en aquella época, pero ahí está.
Juana, esposa de Cusa, tenemos una mujer casada, además casada con alguien que está en las altas esferas del gobierno, una mujer de buena posición económica. Susana, de la cual no sabemos nada, y muchas otras, que los servían con lo que tenían. Yo no me voy a detener en esto, que no es el tema de hoy, pero ojo con algunas traducciones que dicen los servían con sus bienes, con sus caudales, como dando a entender que solo porque eran millonarias podían servir a la comunidad, y la traducción literal es los servían con lo que tenían. Juana probablemente tendría más que otras porque su esposo estaba bien ubicado en la política, parece que en aquellos tiempos ya era así, no sé cómo es en sus países. Bien, vamos al texto de Marcos. Otra vez vuelve a aparecer María Magdalena. María, la madre de Santiago el menor y de José. En este caso, una mujer identificada por la maternidad. Y Salomé, otra de la cual no sabemos nada. ¿eh? Y después en Juan, la madre, entonces otra vez aparece la maternidad. María, mujer de Clopas, otra mujer casada, y María Magdalena. Esto que nosotros lo hemos leído miles de veces y que raramente, yo al menos hasta que no leí a las teólogas españolas jamás me había detenido, esto sí que de verdad es un Jesús que quería hacer sinodalidad en la diversidad. Porque otra vez, pensemos para la sociedad del siglo I, un maestro itinerante que anda con una mujer autónoma, tan autónoma, tan autónoma, que hasta es identificada como los varones, con otras que son esposas, con otras que son madres, con otras que no sabemos lo que son. Esta es una singularidad del movimiento de Jesús, del discipulado de iguales que Jesús inaugura. Y nos habla entonces de un colectivo de mujeres, un colectivo de mujeres. Si quisiéramos traducir esto hoy y pensar en nuestras comunidades, hay que ver si es tan fácil, Hay que ver si es tan fácil que por ahí una mujer autónoma, otra que tiene que atender a los chicos, otra que es casada. Hay que ver si se puede conjugar eso en una comunidad. Pero este es el, como dice Mercedes Navarro, el colectivo diverso que nos va a dar testimonio del Calvario, que nos va a dar testimonio del Calvario. No tenemos en los evangelios el relato de cómo las mujeres transmiten esto, cómo transmiten lo que se refiere al Calvario. Pero sí tenemos en el Evangelio el testimonio de que eran ellas las que estaban ahí, por lo tanto, lo que la comunidad recibió, lo recibió de las voces de ellas. Colectivo diverso, colectivo diverso. Yo les dejo una tareita que yo hago cada vez que entro a una iglesia. Fíjense en el cuadrito del Vía Crucis de la crucifixión. Fíjense en el cuadrito del Vía Crucis de la crucifixión. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? ¿Cómo ha sido pintado este momento del Calvario? A ver si aparece este colectivo diverso que tan claramente está en los evangelios. Que tan claramente está en los evangelios. Y después de él, hay. Y este pasaje que nos conecta otra vez con lo que le pasaba a Miriam clarísimamente. Los 4 evangelios coinciden, son las discípulas, las que primero van el domingo a la mañana a la tumba. Ahí cada evangelista, bueno, si hay un ángel, si hay piedra, en fin, esos detalles. Y dice Lucas, regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían como desatinos y no les creían. Otra vez tenemos claramente un colectivo diverso. Ven que los nombres no coinciden siempre, ¿no? El único nombre que siempre coincide es el de María Magdalena. Pero lo que sí hay siempre es esta diversidad. Lo que sí hay seguro es esta diversidad y esta comunidad, o usando las palabras de Mercedes Navarro, este colectivo de mujeres. Siempre son más de una. Lo mismo antes, a ver si puedo volver a la anterior, cuando Marcos decía
que seguían a Jesús, esto del camino, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él. Y acá Lucas lo mismo, María Magdalena, Juana, María de Santiago, y las demás que estaban con ellas. ¿Qué pasa cuando las mujeres llegan con una buena noticia a la comunidad? Miriam hacía mucho ruido con la pandereta, estas otras, aunque no tengan pandereta, vienen con una noticia tan disruptiva, tan increíble, que la cuestión no es decir si la noticia es increíble, la cuestión es decir, estas mujeres están chapa decimos acá en Argentina, chapitas, locas, desatinos, estas mujeres desvarían. Esa fue inclusive la crítica de un filósofo griego en el siglo II. ¿Cómo se puede creer una noticia que viene traída por boca de mujeres desenfrenadas? Dice el filósofo Celso. Ahora, es el filósofo Celso porque era un griego pagano, pero esto es lo que le ocurre a la comunidad. Para la comunidad, esta voz de mujeres que trae buena noticia es un desatino. Por supuesto, ¿cómo sigue el texto inmediatamente? Fue Pedro a ver. Fue Pedro a ver. Uno puede hacer muchas lecturas de eso, de fue Pedro a ver, ¿no? Uno puede decir, bueno, qué bien las mujeres lo movilizaron y entonces él fue, o uno puede hacer otra lectura, siguiendo en la línea de Miriam, si Dios habló solo con Moisés, y decir, bueno, las mujeres capaz que están locas, pero si va Pedro y verifica, quién sabe. Bueno, yo quiero decirles todavía alguna cosita más, pero me parece que este es el momento adecuado para que ustedes también digan, porque si no, esto de voces diversas no va a tener nada de diverso porque hablo solo yo. Así que me gustaría o resonancia, o eco, o pregunta, o agregado, y así dejo para después una cosita que les quiero dejar también. Por un lado, las cuestiones de la hermenéutica feminista, ¿no? Justamente con, ¿quién era que decía? Giselle, de lo corporal. Justamente una de las claves de la hermenéutica feminista es la lectura de los textos desde los cuerpos, ¿no? La lectura de los textos desde los cuerpos. Miren, les pongo un ejemplo. Este año, al empezar la Cuaresma, con el tema de las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no? Satanás lo lleva a la punta del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate para abajo. Tenemos tan poco incorporada la categoría corporal, que pueden leer cantidad y cantidad y cantidad de comentarios sobre ese pasaje y van a decir, bueno, porque era tentar a Dios. Y ningún pasaje va a decir, ningún comentarista dice, si Jesús se tiraba del techo del templo se mataba, porque es un ser humano y los seres humanos nos rompemos los huesos. Eso, no les juro, les digo que he leído montones de comentarios y ningún comentario dice eso. ¿Y por qué? Porque no podemos pensar a Jesús corporal. Y así como no podemos pensar a Jesús corporal, no leemos a los otros personajes bíblicos. Entonces, uno de los grandísimos aportes de la hermenéutica feminista es la lectura desde los cuerpos, y ahí es donde la hermenéutica feminista se vuelve, ahí y en tantos otros puntos, es una riqueza no solo para las mujeres. Releer Isaías, ahora no me acuerdo si es 56, releer creo que es 56, y poner de relieve que Dios nos habla como una madre, o si no en Oseas 11, que nos carga en su regazo. Eso no es una riqueza solo para las mujeres que desde la maternidad se pueden ver identificadas con la imagen de Dios. Es una ganancia para todos, varones y mujeres, que Dios nos cargue en su regazo. Entonces, esto que decía Giselle de la hermenéutica de la corporalidad es una clave muy, muy, muy fuerte de la lectura feminista. Y después compartirles algo que... mira qué lindo, un estudio de los salmos desde la corporeidad. Gracias, Giselle, gracias por el dato. Y después compartirles algo como teóloga, ¿no? No, dos cosas. Primero, yo soy catequista, como dijeron en la presentación, y trabajo desde hace mucho tiempo en formación de catequistas. No sé en sus ambientes, pero acá el texto de los discípulos de Maús lo tenemos gastado, trillado, trabajado de arriba para abajo,
como modelo de encuentro catequístico, y siempre esta cosa de se iban de la comunidad y volvieron a la comunidad. Acá por lo menos no hay catequista que ya no sepa de memoria que tiene que decir que los discípulos de Maús se fueron de la comunidad y volvieron a la comunidad. Se lo sabe de memoria todo el mundo. Pero la gran 7, ¿por qué no usamos también este pasaje? Las mujeres van, tienen una experiencia y ¿qué hacen? Vuelven a la comunidad. Lo que pasa es que cuando vuelven a la comunidad no les cree. Y me parece que esto lo tenemos que reflexionar también. Porque seamos mujeres, varones, seamos lo que seamos. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una experiencia de Dios que resulta disruptiva para la comunidad, resulta nueva, resulta increíble, y nos tenemos que bancar que nos digan que estamos locas? Y ahora les hablo específicamente como teóloga. Como teóloga, tener lugar en la academia. Pero yo desistí, no es que desistí, a mí no me interesa en particular estar en la universidad, pero acá en Argentina el grupo Teologanda de mujeres que han hecho un arduo camino para llegar a tener cátedras, para que los seminaristas futuros curas tengan alguna materia dada por una mujer. Ustedes saben lo que es en la Facultad de Teología, que la materia matrimonio la da un cura. Entonces, ¿pero qué pasa? Sí, se ríe Linda, pero esa sí era. Gracias a mis queridísimas compañeras que han tenido la dedicación, la paciencia que yo no tengo. Yo trabajo con catequistas y lo paso genial, ¿eh? Y bueno, ahora por lo menos logramos que la materia matrimonio la dé una mujer casada, por lo menos. Y otra cosa que plantea la hermenéutica feminista, y vuelvo a esto de las voces, a ver, es un poco como lógico que hayan sido las mujeres teólogas las que empezaron a plantear estas cuestiones, porque la voz de las mujeres ha tenido más dificultad para resonar dentro de la Iglesia, sobre todo en determinados ámbitos, ¿no? Sobre todo en determinados ámbitos académicos, ámbitos jerárquicos, porque en otros ámbitos, miren, el poder que tengo yo esta noche acá, gente de toda América Latina que me está escuchando, es un poder grandísimo y tengo que ser consciente de eso. Pero también lo que plantea la hermenéutica feminista es, así como por ejemplo podemos ver, no sé, en el contexto de la época de Jesús, la palabra de la mujer que no valía en público. Bueno, ¿qué nos pasa hoy en las comunidades? ¿Qué nos pasa hoy en las comunidades? Por esto que decíamos antes, ¿no? A ver, todas las mujeres tienen voz. Yo como mujer, como digo, urbana, en una ciudad donde pude estudiar teología, de clase media, bueno, tengo esta voz. Pero ¿cuánta otra gente está quedando sin que escuchemos su voz? ¿Sí? O sea, un acento muy fuerte de la hermenéutica feminista es estas mismas opresiones que hemos sufrido y seguimos sufriendo de diversas maneras las mujeres. Ojo que son opresiones también de muchos otros grupos y que aún dentro de las mujeres no funcionan igual estas opresiones, como digo, en mujeres de raza blanca, urbanas, educadas, con 3 títulos universitarios, que en otras realidades, ¿no? Entonces eso también como una lectura que es enriquecedora para todos, ¿no? Para varones y para mujeres, para todos. Total, bailar, cantar, profetizar y agarrar la pandereta podemos hacerlo todos. Así que sea riqueza para todos. Bueno, y una sola cosita más quería compartir. Un texto también muy, muy, muy trabajado, que es 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. 1 Corintios, no lo había marcado, después lo volví a cerrar. Primera Corintios 11, cuando Pablo habla de la organización de las asambleas y cómo hay que disponerse en la asamblea. En el versículo... yo antes veía y ya no veo, esperen, que lo pongo en la luz. En el versículo 4, creo que es el 4, a ver, sí, en el 4.
todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afronta a su cabeza, es como si estuviera rapada. Bueno, acá hay un problema cultural con el pelo de las mujeres, ¿sí? Si tienen el pelo cubierto o descubierto. Pablo es un judío del siglo I, no va a escapar a lo que era su contexto. Ninguna mujer decente mostraba el cabello en público, era así como ninguna de nosotras sube en bikini si tiene que leer la lectura en misa, digamos, es así, es cultural. Bien. Pero lo interesante es la primera parte de estas dos afirmaciones. Todo hombre que ora o profetiza, con la cabeza cubierta, toda mujer que ora o profetiza. Yo cuando leo este texto con los grupos, todo el mundo se enoja, y claro, sí, y las mujeres sobre todo nos enojamos de cómo habla Pablo, del que tan importante puede ser el velo, y después se pone con esa comparación que si la cabeza es Cristo y si el varón es Cristo, y nos agarra una bronca terrible de que esto esté tan cargado de esos patrones culturales. Pero resulta que el texto pone exactamente en paralelo: todo hombre que ora o profetiza, toda mujer que ora o profetiza. Es decir que, claro, como pasa en todos los movimientos, las revoluciones y los grupos, los comienzos siempre son igualitarios, ¿eh? Los comienzos siempre, analicen cualquier revolución, grupo, surgimiento, los comienzos siempre son carismáticos, siempre son del espíritu, siempre son en mucha libertad. Y en estas primeras comunidades, en la asamblea, con esta cuestión del velo bien marcada por la cultura, pero en la asamblea varones y mujeres profetizaban. Dice Pablo más adelante en el capítulo 14 sobre la profecía: el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación, ¿sí? O sea que es claro que en las primeras comunidades cristianas hubo varones profetas y hubo mujeres profetizas, y esto era así, y el soplo del Espíritu andaba así. ¿Qué pasa? Pasa algo similar a lo que pasó con Miriam. Es tan fuerte el patrón cultural que la voz legitimada es la voz del varón, que hay que hacer un esfuerzo grande para sostener ese espacio. Por eso en la misma carta de los Corintios aparece al final, después del versículo 35, una interpolación que todo el mundo ya, hay un trabajo de Elsa Tames maravilloso sobre este pasaje, una interpolación: como en todas las iglesias de los santos, las mujeres cállense en las asambleas. Y si uno lee la carta de corrido, esto no tiene gollete, porque estuvo hablando de la profecía de mujeres y termina con la cuestión de que las mujeres no hablen en las asambleas. Bueno, quienes estudian historia de los orígenes cristianos nos cuentan cómo ya después del año 80, cuando la misma iglesia fue tomando ordenar e institucionalizar algunas cosas, quién puede ser presbítero, qué sé yo, bueno, ahí las mujeres empezamos a perder lugares, si bien, por lo menos de lo que yo estudié, no con rol profético, pero sí con diaconía y acceso al altar, por lo menos hasta el siglo V en la iglesia de Bizancio, y se conserva el ritual de ordenación de diaconisas. Igual, aunque lleven el ritual de ordenación de diaconisas de Bizancio del siglo V, siempre se van a encontrar a alguien que les va a decir, sin ninguna fuente, como me dijeron a mí: bueno, diaconisas como una forma de decir que son servidoras, pero no igual que un diácono. O sea, sin ninguna fuente, sin estudiar el texto en griego, se tapa la cara a Yelén. Esas cosas pasan a Yelén. A ver, dice Eliana: ¿las mujeres del Nuevo Testamento que desarrollan las iglesias domésticas desarrollan la sinodalidad? Sí, totalmente. Ahí les recomiendo un trabajo de Elisa Esteves, Las mujeres en los orígenes del cristianismo, donde ella habla de cómo en la sociedad mediterránea, tanto en la sociedad grecorromana, sobre todo en la sociedad grecorromana, a pesar de ser una sociedad fuertemente patriarcal,
las mujeres con un cierto estatus económico, ¿sí? Digamos, que son amas de casa, pero no ama de casa como yo, que tengo que barrer todos los días. Cuando mi esposo me dice, sos una reina, le digo, mira, si fuera una reina tendría un lacayo que barrería, no. Pero bueno, reina por el bautismo. Pero ahí, ahí desarrolla Elisa Esteves como mujeres de un cierto rango económico tienen, ejercen un poder dentro de lo que es la casa, pero la casa grecorromana es casi un establecimiento comercial, digo, tienen huerta, tienen taller, tienen esclavos, y ahí Elisa Esteves desarrolla como en esta diversidad que era el cristianismo primitivo, donde en una misma comunidad compartían la fe siervos, libertos, gente de una posición económica más holgada, el rol muy importante de estas mujeres por la cuestión de la hospitalidad, por la cuestión de la hospitalidad y por la cuestión de la organización de la comunidad, como el modelo de organizar la casa se hace presente también en el modelo de organizar la comunidad. Y ahí hay, bueno, hay toda una sinodalidad por esta característica que tuvieron las primeras comunidades, ¿no? Hay muchos estudios hechos sobre Corinto, por ejemplo, cómo los textos permiten ver que es una comunidad, como digo, donde conviven personas de distintos estratos sociales, esclavos, libertos, libres, artesanos, gente de mayor poder económico. Hoy en día yo creo que, al menos yo acá en Argentina, ¿no? Me parece que es de las cosas más raras de encontrar. Acá en la ciudad vamos a la parroquia, los que más o menos somos iguales de la parroquia, y en una capilla del conurbano los que más o menos son iguales. Digo, hoy en día yo, al menos acá, siento que falta encontrar esa diversidad. Bueno, y hasta acá era lo que tenía ganas de compartir con ustedes. Así que no sé si alguien más quiere agregar algo, pero esto era lo que quería compartir. No sé si alguien más quiere decir.